Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Palmira, una isla tropical en los mares del sur. Durante la mayor parte del año está deshabitada. Pero por una extraña coincidencia, en junio de 1974, 6 veleros convergieron en esta isla pequeña. Debería ser el Shangri-La, pero cuando se desarrolló una enemistad, el robo surgió y la única ley era la ley del más fuerte. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Una isla pequeña y deshabitada a casi 1500 metros de la nada. Es difícil creer que exista un paraíso así. Para la mayoría de los marineros en el Pacífico Sur, Palmira es una parada en el camino hacia otro lugar. Para algunos, es un destino propio. Un lugar para desaparecer del mundo. Eso fue lo que le sucedió a Mackie Moff Graham, aunque no fue su intención. Soy James Kallstrom, exdirector de la oficina del FBI en Nueva York. El crimen en alta mar recae en la jurisdicción del FBI. La desaparición de los Graham y de su yate sugirió problemas en el paraíso. El problema, no había ni una sola evidencia para probarlo. Paraíso mortal. El atolón de Palmira consta de una serie de islas pequeñas en el Pacífico Sur, formadas por un arrecife de coral que rodea una laguna. Es propiedad de los Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial albergó una base naval de los Estados Unidos. Los restos de la base desierta todavía están en la isla. Se encuentra a unos 1500 metros de Hawái y es un punto de parada para los marineros y navegantes en su camino a Samoa. A menudo se pueden ver veleros grandes y hermosos en los deteriorados muelles en su laguna. Pero el 26 de junio de 1974, un velero pequeño llamado Iola navegó más allá de los muelles hacia el puerto de Palmira. El velero acababa de finalizar un viaje de 19 días desde Hawái. La tripulación es de 2 personas. El bote no estaba apto para el viaje y fallaba en la laguna, con pocas condiciones para viajar. El motor se había apagado a mitad del camino hacia Palmira. Antes de dejar Hawái, los dueños repararon el Iola, que era un bote de madera cubriéndolo con una capa de fibra de vidrio. La fricción creada por ambos materiales causó la formación de una grieta en el casco. En el camino hacia Palmira, el Iola comenzó a hundirse. Tenían poco dinero y muy pocos suministros. Su plan era vivir de los frutos de la isla durante un año. Llegaron a un acuerdo con algunos amigos para que les llevaran suministros a la isla, los cuales cambiarían por una cosecha de marihuana que pretendían cultivar. Cuando llegaron a Palmira, no estaban contentos de ver a un puñado de turistas en la zona del muelle. Esperaban tener la isla solo para ellos. Al llegar a la orilla, fueron recibidos por un comité de bienvenida. No era en absoluto lo que esperaban. Soy Stephanie. ¿Cómo están? Se presentaron como Stephanie Stearns y Roy Allen, a pesar de que el nombre Buck estaba tatuado en su brazo derecho a la vista de todos. ¿Tu nombre? Roy Allen. ¿Roy? Sí. Roy, tienes tatuado Buck ahí. Cuando uno de los regatistas señaló su brazo, Stephanie afirmó que Buck era su apodo. Algo sobre Roy era distinto a los demás navegantes. Se veía más rudo, quizás un poco peligroso. Después de que Roy y Stephanie llegaran, apareció otro bote en el canal, un velero hermoso de 10 metros llamado Sea Wind. No transcurrió mucho tiempo antes de que los recién llegados se dirigieran al muelle. Gracias. Mac Graham tenía 53 años. Su esposa Eleanor, apodada Moff, tenía unos años menos. Hola, mucho gusto.
Hola, Moff. Soy Evelyn. Se sorprendieron, al igual que Roy, de encontrar a tanta gente en lo que se suponía que era una isla deshabitada, en donde planearon vivir la mayor parte del año. ¿Cómo soy están? Mac. Oye, Mac, ¿tienes cigarrillos? Oh, sí. Cuando Roy observó que Mac era un fumador, le pidió un cigarrillo y tomó casi todos del paquete. Este gesto se consideraría descortés en todas partes, pero en una isla es más grave, porque los suministros son limitados y no se pueden reemplazar tan fáciles. Esto le dio una idea a Mac y a los demás del tipo de persona que Roy Allen podía ser. Roy también presumió sobre sus planes de cultivar marihuana y cambiarla por suministros. Pronto todos comenzaron a establecerse en una nueva vida en el paraíso. Mac Urahan comenzó a explorar la isla, las ruinas de la base naval y las orillas arenosas. CQ al X. También se aseguró de mantenerse en contacto con el mundo exterior por transmisiones de radio. Cada cierto tiempo, Mac contactaría a su amigo Kurt Shoemaker en Hawái para contarle sobre sus últimos hallazgos. Q habla KH6IHG reportándose desde la isla de Hawái, esperando respuesta. Él era como Tom Sawyer en el Mississippi o algo parecido. Entonces, contaría lo que hizo cada día. Se iría él solo de excursión con su machete, atravesando la jungla y explorando todo lo que había allí. Algo emocionante. En cambio, para Roy y Stephanie, las cosas no iban tan bien. Roy descubrió que la isla no estaba apta para cultivar marihuana. Vivir a bordo de la Ayola fue difícil. El bote era pequeño, húmedo, desordenado y estrecho. Casi se habían acabado todos los suministros y comenzaron a intercambiar sus pertenencias por comida y provisiones con los dueños de los otros botes. Para los Graham y los demás, Roy y Stephanie eran una molestia. No tenían los recursos suficientes para estar en alta mar tan lejos de la civilización. Los otros navegantes tenían los suministros necesarios para ellos mismos, con una extra para las emergencias, pero no lo suficiente para abastecer a Roy y a Stephanie. Los Graham fueron conocidos por su hospitalidad. Habían invitado a los otros turistas de Palmira a bordo del Sea Wind. Ellos le habían advertido de no invitar a Roy y a Stephanie a su bote. Pero Mac quería hacer el intento de ser cordial. El 5 de julio, 2 semanas después de la llegada de los Graham y mucho después de que todos los demás en la isla conocieran el Sea Wind, Roy y Stephanie recibieron una invitación de los Graham. Aceptaron con gusto. El Sea Wind era un verdadero bote. Me refiero a que era un bote espectacular, con unas velas hermosas, y Mac lo había mantenido en perfecto estado. Ha recorrido todo el mundo. Es precioso, ¿cierto? El Sea Wind era todo lo que la Ayola no era. Tenía una despensa llena y estaba equipado con todos los dispositivos de última tecnología de navegación. Había mucho espacio y el Sea Wind había navegado alrededor del mundo. Stephanie comentó sobre su tamaño y los muebles. Estaba encantada con la cama grande en la cabina de adelante. Roy se mantuvo en silencio. Cuando Roy se da cuenta de que las condiciones en las que vivía no eran las más aptas, decidió mudarse a una tienda improvisada en la playa. Stephanie se quedaría a bordo del bote. Para entonces, Roy y Stephanie intercambiaron la mayoría de sus pertenencias con los otros navegantes por comida y suministros. Además de comerciar y rogar, no tenían nada que ver con los demás. Su situación empeoraba cada día. La mayoría de las plantas de marihuana con la que contaban por dinero habían sido devoradas por insectos. Aunque Palmira tiene abundantes recursos naturales que incluyen peces, cangrejos, huevos de aves y cocos, Roy no sabía cómo sobrevivir de la tierra. Para atrapar peces, les disparaba con su revólver calibre 22. Como de costumbre, Mac continuó con sus conversaciones semanales de radio con Kurt y lo mantuvo informado acerca de Roy y Stephanie. Se habían mudado al final de la laguna y no tendrían nada que ver con el otro grupo. Y comenzaron a suceder cosas extrañas. Empezaron a plantar marihuana para ver si podían cultivarla.
Él necesitaba, creo que se estaban quedando sin comida, así que necesitaban cocos. Tomó una sierra eléctrica y cortó un árbol de cocos para obtener algunos cocos, lo cual es algo estúpido. También enojó a Mac Graham. Mac amaba la isla y no era tolerante con las formas destructivas de Roy. No tienes que hacer eso para conseguir uno de estos. ¿Por qué no subes y Un bajas día se unos? enfrentó a Roy. Roy se enojó y le dijo a Mac que se ocupara de sus propios asuntos. La hostilidad entre ellos crecía. El 13 de julio, Muff Graham le escribió una carta a su madre. Para empezar, no estaba contenta de vivir en una isla, y el tener a Roy y a Stephanie aumentó sus dudas. Querida madre, hay 3 botes aquí, uno se irá y te llevará esta carta. Eso nos deja solos con la pareja hippie que planea quedarse y vivir de la tierra. Por pura casualidad decidieron quedarse en Palmira. Roy y Stephanie se han quedado sin azúcar, sin cigarrillos y no sé qué más. Han intercambiado con otros veleros. Luego nos preguntarán a nosotros. Muff envió la carta con Bernard y Evelyn Leonard, quienes se iban de Palmira luego de una breve estadía. Los Grahams ya habían hecho arreglos para recibir las cartas desde la radio de Kurt Shoemaker, quien se las leía a Mac en sus sesiones semanales de radio. Durante ese periodo de tiempo recibía cartas de ambas madres, la de él y la de ella, y luego se las leería. Como uno de los botes de allá se iría, traerían las cartas con ellos y luego las enviarían cuando estuvieran en Honolulu o en donde sea. Por lo que la comunicación iba y venía. Y algo interesante es que una de las cartas que leí, la madre, creo que tenía 80 años, dijo que estaba preocupada por ellos. Les dice que deberían irse de ese lugar porque algo les va a suceder. Un día, cuando Mac estaba hablando con Kurt, le dijo que Roy había enviado un mensaje con uno de los navegantes a sus amigos en Hawái. Se suponía que debían llevarle suministros a Roy y a Stephanie a Palmira, y le dijo a sus amigos que respondieran a través de la radio de Kurt. Mac le preguntó si había escuchado alguna noticia de ellos, pero Kurt no había escuchado nada, y cuando Mac le contó de Roy y Stephanie, hubo algo que lo preocupó. En estas conversaciones mencionaba el otro velero y le dije que estas personas sonaban sospechosas. Le dije que tuviera mucho cuidado y me respondió que se podía cuidar él solo. Estaré bien, así que le dije que debería salir de allí él mismo. Uno de los dos debía irse. Michael. No quiero escucharlo. No me interesa. Los ánimos de Roy y Stephanie se estaban deteriorando. Durante las primeras semanas de agosto, el sonido de voces enojadas se escuchaba con frecuencia en toda la laguna. Los otros turistas de la isla vieron a Roy como un hombre violento y malhumorado que era peligroso y debía evitarse. Luego, a mediados de agosto, otro bote llegó a Palmira y se quedó unos días. Norman Sanders y Thomas Wolfe estaban de camino hacia Samoa. La noche antes de partir, bebieron unos cócteles con Mac y Muff. Hablaron sobre la Ayola. Sanders era un experto en navegación. Les dijo que le había ofrecido a Roy consejos para llevar el Ayola a Samoa. Dijo que le había sugerido a Roy y a Stephanie ir para allá, pero Roy se había enojado y rechazó la ayuda. Wolfe le advirtió a los Graham que sería fácil para una pareja inocente desaparecer en un lugar como Palmira. En respuesta, Mac abrió un cajón y sacó una Magnum 357. Le aseguró a los demás que podía cuidarse solo. Soy más fuerte que él, dijo Mac con mucha confianza. Wolfe y Sanders se fueron de Palmira al día siguiente. El grupo de personas que estaban allí, los diversos botes, cada uno se dirigía a alguna parte y se fueron unos tras otros. Durante los 2 últimos meses, los turistas venían y se iban. Pero con la partida de Wolfe y Sanders, el 17 de agosto, las cosas cambiaron. Este era el final de la temporada cuando la mayoría de los marineros se detendrían en Palmira. Mac y Muff Graham estaban solos en la isla con Stephanie y Roy.
El 27 de agosto, Mac habló con Kurt Shoemaker. Roy, Stephanie y los Grahams habían estado solos en Palmyra durante 10 días. La tensión entre Mac y Muff Graham y Roy y Stephanie había aumentado. Muff sabía que Roy tenía una pistola y una sierra eléctrica, y en un momento lo habían visto con un soldador. Esto la asustaba y quería alejarse de Palmyra, pero Mac no quería irse. Los veleros se habían movido a los lados opuestos de la laguna y las parejas se ignoraban entre ellas, pero luego sucedió algo inusual. Habla el KH6IHG. Estaba hablando con él y mientras hablábamos escuchó una voz femenina que gritaba. Lo estaba llamando. Y él dice, ¿qué está pasando? Espera un minuto, iré a la parte de arriba a averiguar. Y dice, maldición, viene hacia acá en su lancha. Y dice que trae pastel para él. Y dice, supongo que quieren hacer las paces o algo, ¿no? Esas fueron las palabras que usó. Dijo, será mejor que atienda esto con mucho cuidado. Y yo le dije, de acuerdo, como acordamos para la próxima semana a la misma hora. Le dije que tuviera cuidado y hablábamos luego. Y eso fue todo. Una semana después, Shoemaker estaba en su radio para su conversación programada. Por primera vez desde que Mac y Muff se marcharon de Hawái, no había respuesta del Sea Wind. Estaba preocupado por eso. Intenté comunicarme por mucho tiempo, entre unos 20-30 minutos, tratando de hacer contacto. Luego volví a contactarlos unos días después. Traté de nuevo, nada. Luego las semanas siguientes, en varias ocasiones, lo intenté una y otra vez. Y fue en ese momento que supe que algo había sucedido allí. Incapaz de convencer a las autoridades de que algo había salido mal en Palmyra, Shoemaker le pidió a un amigo que volara sobre la isla. El reconocimiento aéreo pareció confirmar su peor miedo. Palmyra estaba desierta, no había veleros en el puerto, ni el Ayola ni el Sea Wind, y no había señales de vida. Todo ese tiempo siempre tuve la sensación de que algo había sucedido, que habían tomado el velero. Yo tenía un fuerte presentimiento sobre eso, solo por todos los incidentes que me contaron y que él me contó y, bueno, todo apuntaba a eso. Pero no pude convencer a nadie de que ese era el problema. Shoemaker tenía un medio disponible, usar la radio. Al no tener idea de a dónde se habían ido, esparció la voz a los navegantes del Pacífico para que estuvieran atentos al Sea Wind. Pero pasaron días, semanas y meses sin saber nada sobre el destino de Mac y Muff Graham o del Sea Wind. 2 meses después de la última comunicación de los Grahams, Bernard y Evelyn Leonard, a quienes les dieron el último mensaje escrito de los Graham, estaban en el puerto de Ala-Wai en Hawái. Bernard observó un velero de 10 metros con cuerdas muy distintas. Entonces lo volvieron a pintar. Lo habían pintado, pero Bernard estaba seguro de que era el Sea Wind. También reconoció una figura familiar en la cubierta, a Roy Allen. Conscientes de las tensiones que habían existido entre los Graham y Roy y Stephanie, y sabiendo que no se sabía nada de los Grahams durante un tiempo, Leonard llamó de inmediato a la Guardia Costera. La Guardia Costera estaba al tanto de la desaparición del Sea Wind. Cuando Leonard les explicó que los dueños no estaban en el bote, los oficiales de la Guardia Costera sintieron que esto podría llevarlos a algo fuera de su jurisdicción. Llamaron al FBI. La llamada fue atendida por el agente especial Calvin Shishido, quien trabajó en la oficina de campo de Hawái del FBI. Mi trabajo allí era una mezcla general de investigaciones criminales, investigaciones de seguridad, antecedentes. Era una oficina tan pequeña que no podíamos dividirnos. Teníamos que encargarnos de todo lo que llegaba. No lo sé. Shishido aceptó reunirse con la Guardia Costera y con los Leonards en la Marina, aunque lo que escuchó no era tan decisivo para asegurar la participación del FBI. Tal vez los dueños estaban en tierra o tal vez habían vendido el bote. Quizás no era el Sea Wind. Después de que llegaron los Leonards, les enseñaron el velero. No parecía haber nadie a bordo. Señaló las áreas en donde había un intento de disfrazar el bote. Había sido repintado. Repintaron los rieles, quitaron el nombre, lo removieron y lo pintaron.
y otras cosas que señaló para demostrar que de verdad era el Seawind. Él sabía que era el Seawind. Aunque no había evidencia de engaño, Shishido sospechaba cada vez más. No había actividad visible en el velero, por lo que Shishido ordenó a los oficiales de la Guardia Costera que establecieran un puesto de observación. A la mañana siguiente, el vigía vio a Roy y a Stephanie remando desde el muelle hasta la orilla en un bote pequeño. De inmediato alertó a la Guardia Costera, quien a su vez llamó al agente especial Shishido. Pero el dueño de otro velero avisó a Stephanie y a Roy y les dijo que la Guardia Costera había estado mirando su velero el día anterior. Roy observó una patrulla de la Guardia Costera en la marina que parecía moverse hacia ellos. De manera rápida, Roy cambió su dirección y se dirigió al muelle más cercano. Después de dejar que Roy se fuera, Stephanie comenzó a remar de vuelta al Seawind. Dos policías vestidos de civil se acercaban a Roy. Cuando los vio, giró y se dirigió al extremo del muelle y comenzó a alejarse nadando. Los policías encontraron una billetera en el muelle. Dentro estaba la identificación de este Roy Allen. Había una fotografía. Y creo que el señor Leonard miró la foto y dijo que era Roy Allen. Mientras tanto, la Guardia Costera había visto a Stephanie en la lancha y comenzaron a seguirla. Giró y comenzó a navegar hacia la costa, esperando llegar al muelle antes de que la alcanzaran. Cuando llegó al muelle, saltó y comenzó a correr, pero no tenía a dónde ir. La patrulla estaba detrás de ella, con Bernard Leonard a bordo. Él y un guardia de la costa la siguieron. La vieron entrar rápido por las escaleras de un hotel. La encontraron oculta detrás de una palmera. De inmediato reconoció a Leonard de Palmira. Venga con nosotros. Mientras el oficial de la Guardia Costera la tomaba en custodia, una pregunta pasaba por la mente de Leonard. ¿Qué les había pasado a los Grahams? Stephanie Stearns fue llevada a las oficinas de la Guardia Costera para interrogarla. En el camino, Bernard Leonard y Stephanie estaban solos en la lancha. Cuando le preguntó si Mac y Muff seguían vivos, ella sacudió su cabeza. Le dijo que Mac y Muff se habían ahogado. Al menos nunca encontrarían los cuerpos. Leonard no le creía. ¿Cómo pudo haber sucedido? Stephanie le explicó que ella y Roy habían sido invitados al Seawind para cenar, pero los Grahams nunca aparecieron. A la mañana siguiente, ella y Roy encontraron el bote de los Grahams, el Zodíaco, volcado en la orilla en la laguna llena de tiburones. Luego de una búsqueda infructuosa por los cuerpos, decidieron tomar su propio bote de vuelta a Hawái. Pero se atascaron en el arrecife, así que se devolvieron y tomaron el Seawind abandonado. Leonard escuchó a Stephanie, pero no creía su historia. Como yo lo recuerdo. En las oficinas de la Guardia Costera, ella comenzó a contar su historia de nuevo, esta vez al agente especial Shishido y a la Guardia Costera. Con calma. De acuerdo. Así fue como sucedió. Ocurrió de la forma como se los estoy Dinos los contando. detalles de lo que les sucedió. En algún momento recuerdo hablar con ella. Siguió hablando y le recordé que tenía derecho a permanecer en silencio y que cualquier cosa que dijera podría ser usado en su contra en un tribunal. Y ella continuó hablando.
Stephanie les dijo que ella había llegado al Sea-Wing con Roy a la hora de la cena. El velero estaba muy tranquilo. Llamaron, pero nadie respondía. ¿Hola? ¿Alguien? ¿Mac? ¿Muff? ¿Hola? Bajaron y continuaron su búsqueda, pero no obtuvieron respuesta. No hay nadie aquí abajo. ¿No están aquí? ¿No dijeron que nos viéramos aquí? Sí, nos invitaron a cenar. Asumieron que los Graham se habían ido a pescar para la cena y podían ponerse cómodos hasta que regresaran. No hay nadie aquí. Según Stephanie, los Grahams nunca aparecieron, De por lo acuerdo. que decidieron pasar la noche en el Sea-Wing. Pensaban que en cualquier momento aparecerían los Grahams. Pero a la mañana siguiente, cuando los Grahams no habían regresado, ella dijo que se había preocupado mucho y fueron a buscar a Muff y a Mac mientras era de día. Pero lo único que encontraron fue el bote Zodíaco varado en la orilla y un recipiente lleno de gasolina. Le dieron la vuelta y encendieron el motor. Luego dijo que habían pasado los siguientes 2 días buscando a los Grahams o alguna señal de lo que les pudo haber pasado, pero no encontraron nada. Los Grahams habían desaparecido. Shishido encontraba su historia poco Y creíble. fuimos hasta allá, pero cuando llegamos... Cuando explicó cómo se habían adueñado del Sea-Wing, su historia era muy distinta de la que había contado a Leonard. Nadie nos creería. Tendría que... Esta vez dijo que se habían ido de Palmira a bordo del Sea-Wing, arrastrando el Ayola, el cual se estancó en el arrecife y se hundió. Stephanie estaba cayendo en su primera mentira. Y... Pero sabía que había 2 historias inciertas de cómo se adueñaron del bote. En este punto nos habíamos preocupado mucho por el estado de los Grahams. No sabíamos qué les había sucedido y no íbamos a conseguir ninguna información verídica de Stephanie Stearns. El FBI tenía jurisdicción sobre el crimen en alta mar. Shishido determinó que tenía suficiente evidencia para arrestar a Stephanie Stearns por el transporte interestatal de propiedad robada. Luego su atención se desvió hacia el novio de Stephanie, Roy Allen, quien había evadido a la policía en la marina y seguía prófugo. Shishido revisó y no había ningún registro de Roy Allen, pero tenía la billetera con la fotografía de Roy. Bernard Leonard también le dijo a Shishido que Roy había llevado plantas de marihuana a Palmira y había intentado cultivarlas para venderlas. Las drogas y una fotografía de Roy le dieron un punto de partida. Pero sospechaba que las personas que viajaban en el Ayola, un bote no apto para navegar, viajando y plantando marihuana en la isla y demás, debían estar involucrados en el tráfico de drogas. Muy bien, ¿y tú? Tengo la fotografía de... Shishido llevó la fotografía a la agencia antidrogas y se la mostró a varios agentes. Estaban sorprendidos cuando vieron la foto. Le dijeron que era Buck Walker y que lo habían estado buscando. Igual tú, gracias. Teníamos toda la información de Buck Walker y fue ahí cuando comenzó nuestra búsqueda por Buck Walker y ahora buscábamos a Buck Walker en vez de a Roy Allen. Buck Dwayne Walker era un delincuente y un fugitivo. Había estado esperando sentencia de condena por drogas cuando él y Stephanie huyeron de Hawái en el Ayola hacia Palmira. Mientras comenzaban con urgencia la búsqueda de Walker, Shishido también estaba preocupado por los Grahams. Sabía que Stephanie estaba mintiendo y cambiando los detalles de lo que había ocurrido en Palmira. No confiaba en su historia sobre el destino de los Grahams. Siempre existía la posibilidad de que los Grahams estuvieran vivos y varados en la isla. Shishido hizo arreglos para que él y otros agentes viajaran hacia Palmira para ver si podían encontrarlos. Decidimos ir hacia Palmyra para ver si los Grahams estaban varados ahí, en busca de comida, o podían haber estado amarrados todo ese tiempo sin moverse y sus vidas en peligro. Así que decidimos ir para allá a revisar, y lo hicimos. En la isla encontraron restos del campamento que Buck Walker había abandonado. Tomaron fotografías y examinaron a fondo el sitio.
No hubo señales de los Grahams en la isla. Sin embargo, Shishido encontró varios descubrimientos curiosos. Recuerdo haber recogido una escotilla que luego fue identificada como una escotilla perteneciente al Ayola. La escotilla era importante porque ningún marinero saldría a alta mar sin su escotilla. Sin ella le entraría agua al velero, lo que causaría que se hunda. Esto le indicó a Shishido que Roy y Stephanie tenían la intención de hundir el Ayola. Usando estas pistas, Shishido comenzó a desarrollar su teoría sobre lo que le pasó a los Grahams. Mi teoría era que habían atado a la pareja y los metieron en el Ayola y hundieron el Ayola. Y era la única explicación que teníamos porque no podíamos encontrar el Ayola y no había forma de que el Ayola estuviese en Hawái. Porque ciertamente no navegarían el Seawind y el Ayola por su cuenta. Shishido encontró algo en el viejo almacén naval que llamó su atención. Una de las cosas que observé fue que en un viejo taller o almacén había un bote de rescate aéreo o un bote de rescate marino y tenía lugar para 3 contenedores donde pusieron suministros. Y de los 3 espacios faltaban 2 recipientes. El tercero seguía allí. Y claro, estábamos buscando a 2 personas. En mi mente, de manera sospechosa, pensé que estos 2 recipientes, como eran tan grandes, podían contener los restos de la pareja. Mientras tanto, continuaba la búsqueda de Bob Walker. El 8 de noviembre de 1974, luego de pasar 10 días oculto en los terrenos de la isla de Hawái, Buck apareció en una pequeña aldea, alejado de las rutas principales. Alquiló una habitación y fue a un restaurante por una bebida. Hola, caballeros. En ese mismo momento, al otro lado de la calle, 2 policías uniformados estaban almorzando. Mientras pagaban su cuenta, le mostraron a su mesera una foto de Bob Walker. Dijo que él había estado en el restaurante buscando una bebida y lo había enviado a un bar al frente. Los oficiales lo vieron sentado en el bar y llamaron al FBI. Buck fue arrestado bajo el cargo de fugitivo. Le leyeron sus derechos y fue arrestado sin forcejear. FBI, queda arrestado. Al interrogarlo, Buck no reveló nada que pudiera ayudar a la investigación. Respondió a las preguntas con un honesto sí o no o con silencio. Los investigadores no pudieron ni siquiera encontrar la más mínima información que pudiera ayudarlos a encontrar a los Grahams. Mientras Stephanie permanecía en prisión esperando el juicio, Shishido encontró más pruebas de que Stephanie y Buck estaban mintiendo. Mientras estaba en prisión, encontramos que había mandado a revelar algunas fotografías. Luego de revelar las fotografías y llevarlas de nuevo a la prisión, tomamos las fotografías y las examinamos. Las fotografías mostraban el Seawind o a Stephanie Stearns en el Seawind tomando una fotografía del Ayola a toda vela con Buck Walker a bordo del Ayola. Sabíamos que en algún punto Stephanie estaba en el Seawind y Buck Walker en el Ayola. Esto era distinto a las historias que Buck y Stephanie le contaron a los oficiales. Shishido estaba convencido de que los Grahams habían sido asesinados, pero sin los cuerpos y sin evidencia sólida, el abogado asignado a procesar el caso no creía que pudieran llevar un cargo de homicidio a la corte. Podíamos, pero es muy circunstancial y podríamos perder el caso. Y si perdíamos el caso y años después, si aparecían los cuerpos y teníamos evidencia sólida como homicidio por parte de Buck Walker y Stephanie Stearns, él diría que no podíamos enjuiciarlos de nuevo. Y pensé, bueno, eso tiene sentido. Bob Walker y Stephanie Stearns fueron acusados de transporte interestatal de propiedad robada. Fue un caso ambiguo. Buck y Stephanie fueron atrapados bajo la posesión del Seawind en Hawái y haber hecho varios intentos por cambiar su apariencia. Buck lo había registrado bajo su nombre como un velero casero. Encontraron culpables a Buck y a Stephanie. Buck Walker recibió 10 años por su condena anterior de drogas y 5 años por robo del Seawind.
Stephanie Stearns recibió 2 años por su participación en el robo del velero. Pero Shishido estaba convencido que la pareja había matado a Mac y a Muff Graham y que en algún lugar o alrededor de Palmyra estaba la evidencia para probarlo. Solo podía esperar que algún día apareciera y luego acusar a Buck y a Stephanie por homicidio. El 21 de enero de 1981, una pareja joven surafricana, Robert y Sharon Jordan, estaban visitando Palmyra. Casi 7 años han pasado desde que Mac y Muff Graham desaparecieron. Esa tarde, Sharon fue a caminar a la playa e hizo un descubrimiento sorprendente. Volcado en la orilla había un recipiente de aluminio limpio y junto a él encontraron huesos humanos y una calavera. Alrededor de los huesos había un reloj de pulsera. Ella había escuchado la historia de Mac y Muff Graham y de inmediato contactó a la guardia costera. Carl Shishido se estaba poniendo al día con el papeleo cuando escuchó parte de la conversación al teléfono. Primero escuchó las palabras huesos humanos y luego Palmyra. ¿Dónde queda Palmyra? Está bien, de acuerdo. El agente era nuevo y nunca escuchó del caso. Shishido se levantó de inmediato. ¿Con quién hablas? ¿Quién llama?, preguntó. El agente le dijo que era la guardia costera. Shishido tomó rápido el teléfono y le dijo a la guardia costera que quien haya encontrado los huesos permaneciera en la isla y esperara por ellos. Cuando había escuchado eso, estaba emocionado, porque pensé, vaya, alguien encontró algunos huesos y tenían que ser de los Grahams. Y me dije, finalmente. El FBI va a Palmyra a examinar los huesos. Shishido y el equipo de investigación volaron hacia Palmyra para examinar los nuevos descubrimientos. Si los huesos que Sharon Jordan encontró pertenecían a cualquiera de los Grahams, el FBI podía establecer la causa de la muerte. Le enseñaron a Shishido los espantosos hallazgos: un cráneo, huesos humanos, un reloj de pulsera y un cable, todo cerca de una caja metálica abierta idéntica a la que Shishido vio en los botes de rescate en su visita previa a la isla. Especuló que el cable había sido enrollado alrededor de la caja y de alguna forma se había soltado. Luego, cuando la caja llegó a la costa, se había abierto y los huesos se habían salido. Como se había extraviado un segundo recipiente del bote de rescate, Shishido presintió que la otra víctima podía estar adentro. Se enviaron buzos para buscar alrededor del agua, en busca de un recipiente igual al que encontraron en la playa. Pero los buzos no encontraron nada en las aguas llenas de tiburones. Cuando Shishido regresó a Honolulu, envió el recipiente, el cable, el cráneo y los huesos al laboratorio del FBI en Washington, D.C. para examinarlos. El cráneo pertenecía a una mujer caucásica en sus 40 o 50 años. Su historial dental indicó que pertenecía a Muff Graham. El cráneo también tenía señales de quemadura en la córnea del ojo izquierdo y un agujero en la sien izquierda. El FBI concluyó que el contorno del agujero concordaba con una herida de bala, pero debido al tiempo de la herida no se podía decir de forma concluyente que fue causada por una bala. La caja de aluminio fue analizada por la unidad elemental de análisis del FBI. Encontraron pruebas de quemaduras fuera de la caja. Luego el FBI tenía que determinar si el cráneo había estado dentro de la caja. Cortaron una sección rectangular y le realizaron una serie de pruebas. Descubrieron que la pieza rectangular contenía restos de proteína humana, prueba concluyente de que la caja contuvo un cuerpo. El FBI hizo un trabajo increíble en cuanto a los contenedores, porque regresaron con un informe que indicaba que habían restos humanos en el contenedor, que habían sido quemados y que, mientras ardía, la caja tenía alrededor de 5 centímetros de agua y encontraron en el contenedor restos de proteína humana, tejido y demás, y todo indicaba que habían arrojado un cuerpo a la caja en llamas.
Como Shishido había sospechado, Muff Graham no se había ahogado, había sido asesinada. Ahora el FBI creía que tenía la evidencia suficiente para acusar a Buck y a Stephanie por el homicidio de Muff Graham. Tras cumplir su pena de cárcel por el robo del Sea-Wind, Stephanie tenía un trabajo administrativo en California. Fue arrestada y puesta en custodia. Buck Walker seguía cumpliendo su tiempo en prisión, o eso pensaba Shishido. Cuando envié a nuestros agentes en el estado de Washington una pista para poner una orden de arresto en contra de Buck Walker, descubrí que había escapado. Y pensé, oh no de nuevo, tendremos que volver a reiniciar la búsqueda por él. Descubrimos que había una sola mujer que lo había visitado, y lo había hecho el día anterior de su escape. Se le puso un rastreador a la mujer que los llevó a su auto, estacionado en un motel en Yuma, Nevada. Avisaron al FBI y montaron una vigilancia. Cuando Buck y otro hombre salieron del motel y se acercaron al auto, el FBI intervino. ¡Alto, FBI! Fue considerado un fugitivo peligroso y armado, buscado por asesinato y por fuga. En el asiento de adelante del auto encontraron sedantes y miles de dólares en efectivo. Buck Walker fue arrestado y acusado por el asesinato de Muff Graham. Stephanie Stearns también fue arrestada y acusada por el mismo crimen, pero serían juzgados por separado. Debido a la publicidad que la historia había generado en Hawái, trasladaron los juicios a San Francisco. Ambos casos fueron asignados al fiscal Elliot Enoki. Nunca se cuestionó el motivo del crimen. El motivo fue que estaban sin las condiciones para navegar. La otra pareja en la isla estaba por irse. Se estaban quedando sin comida y no sabían cuándo llegaría otro velero, si es que venía alguno. Debido a que se estaba acercando el final de la temporada, se esperaría que las personas visitasen la isla. Habían personas quedándose sin comida y sin poder ir a ninguna parte. Enoki sabía que podía demostrar que Buck y Stephanie tuvieron la oportunidad y el motivo para matar a los Grahams, pero primero tenía que probar en la corte que Muff Graham fue asesinada. También necesitaba poner en duda la historia de Buck y Stephanie, de que los Graham se habían ahogado. Mientras Enoki comenzaba a construir su teoría sobre el caso, Shishido estaba ocupado abriendo brechas en las defensas de Buck y Stephanie. El FBI ya había encontrado evidencia de proteína humana en los costados de la caja de aluminio. Pero como los huesos fueron encontrados cerca de la caja, Enoki quería evidencia adicional de que el cuerpo había estado dentro de la caja, para así descartar la posibilidad de Muff ahogándose como Buck y Stephanie habían afirmado. Contactó al médico forense principal de San Francisco, Boy Stephens. Es favorable encontrar el esqueleto unido porque la señora Graham estuvo dentro de esa caja y sus huesos estaban unidos. No es posible para mí decir que sus huesos se habrían mantenido unidos si hubiera estado fuera de la caja. Sin embargo, los problemas que se presentaron es que el esqueleto tiene que permanecer unido, incluso después de estar desarticulado. Y ese es un razonamiento sólido que no podía haber ocurrido si ella hubiera muerto y se encontrara en el fondo de la laguna. El segundo es que el esqueleto tiene que llegar completo a la orilla y eso no es posible. Shishido decidió comprobar la historia de Buck y Stephanie de que la lancha de los Graham, el Zodíaco, la habían encontrado volcada. Por supuesto, la investigación luego mostró que si el bote se había volcado de la forma en la que dijeron que lo habían encontrado, el motor exterior no hubiera funcionado debido al agua salada entrando en el motor. Hicimos una prueba para descubrir si el Zodíaco podía haberse volteado por accidente y tratamos de voltearlo, golpeándolo con 3 o 4 hombres sentados en un extremo del bote y no se volcó. Enoki le preguntó al médico forense Boy Stephens que examinara el cráneo de Muff Graham para corroborar el hallazgo del FBI sobre el asesinato de Muff.
Enoki sabía que tener dos fuentes confiables fortalecería el caso. Stephens encontró quemaduras en el cráneo consistentes con el prolongado encierro en una caja como la caja de aluminio. La clave para nosotros fue la parte aplanada del cráneo que indica que había sido colocada contra la superficie dura, sobre todo en el lado izquierdo de la cara, y lo que estoy señalando es la nariz, la órbita de los ojos y lo que sería la mejilla y por supuesto los dientes. Una de las cosas que fue evidente del cráneo de la señora Graham es que toda esa área alrededor de la cara había sido lijada, de modo que era una superficie plana. Imaginen que tomo este cráneo y lo pongo sobre una superficie plana, y supongamos que esta mesa está cubierta de papel de lija, y lo muevo de un lado a otro durante un tiempo. En algún momento la rebajaría hasta tener una superficie plana. Había un segundo plano que mostraba que el cráneo había cambiado de posición y expuesto de nuevo a una superficie plana con movimiento durante un periodo de tiempo. Usamos eso como argumento de que el cráneo había estado dentro de la caja moviéndose. Si el cuerpo hubiera sido enterrado en la arena del coral, no hubiera un cambio que esperaríamos ver. Y en un ataúd no se observa si alguien está enterrado con tierra o con tierra coral. Se observa si están en un contenedor de superficie dura. Habían pocas marcas de mordidas de animales e insectos en el cráneo, que eran consistentes con los restos que habían sido expuestos a la superficie por un corto periodo de tiempo. Al parecer después de que la caja llegó a la superficie y se abrió. Pero, ¿qué hay sobre las quemaduras en el cráneo y la caja metálica? ¿Eso mostró un intento de destruir el cuerpo? Una de las preguntas que nos hacíamos es si podíamos probar que el cráneo fue quemado con un soldador. Las personas que estuvieron en Palmyra cuando Buck y Stephanie llegaron, vieron a Buck con un soldador. El FBI creía que esto fue lo que causó las quemaduras en el cráneo. Si Enoki hacía que Stephens confirmara esto, él podía implicar a Walker. Si una persona es expuesta a una llama, puede quemarse las partes externas de la piel, pero hasta que el agua se evapore, el tejido no puede arder y se requiere de un periodo de calor para hervir el agua o evaporarla antes de que el tejido se pueda quemar. Los soldadores se calientan muy fácil y harían ese proceso con mucha rapidez. Las marcas en el cráneo mostraban el uso de una fuente extrema de calor. Otra prueba de que Muff había sido asesinada. De manera abrumadora, la evidencia forense probó que Muff Graham había sido asesinada. Se fijó una fecha del juicio. Un juicio que involucra a personas que viven en alta mar presenta algunas complicaciones. El FBI citó alrededor de 40 testigos y se aseguraron de que permanecieran en San Francisco durante el juicio. El agente especial Hal Marshall fue asignado al caso. La primera vez que me involucré fue cuando me trasladé en 1981 a Honolulu. Los testigos estaban llegando desde todas partes del mundo. Sharon Jordan, su esposo y sus dos hijos vinieron 2 veces desde Sudáfrica. Y una de las situaciones más difíciles fue que ellos, muchas de estas personas, eran navegantes que no se mantuvieron en contacto. Lo último que supimos de algunos de ellos fue que estaban en una bahía en Hawái, en un velero sin rumbo fijo. Era cuestión de traerlos a San Francisco. En algunos casos tuvimos que esperar 2 o 3 días, a veces posponiendo por las condiciones climáticas y cosas así, que nos exigía estar seguros de que estarían allí cuando los necesitáramos. Por suerte, todo salió a la perfección. Solo habían 2 sospechosos y Buck tenía un extenso historial criminal. ¿Pero Buck cometió él solo el crimen o Stephanie también estaba involucrada? Ella era la última persona que se sabía que tuvo contacto con los Grahams el día que les llevó un pastel. Elliot Enoki creyó que Stephanie tenía una ventaja grande de su lado. Bien, tenía una opción. Podía culpar a Walker. Y a pesar de que no lo hizo de forma directa, su abogado sí lo hizo en la forma en que se discutió y presentó el caso. Así que eso le dio una opción muy grande que Walker no tenía. O si él lo había hecho, era
algo mucho más difícil de concretar debido a las circunstancias y personas involucradas. Él es quien tiene un antecedente mucho más grande que el de ella. El testimonio sobre él disparando a los peces con su arma. Me refiero a que él tenía muchas más cosas de su parte, que no estaban en la parte de ella. Pero otras de las diferencias importantes es que Stephanie testificó en el caso. Walker no lo hizo. De esa forma, ella refutó cualquier reclamo de conocimiento o de participación en cualquier tipo de homicidio. Pero a través de su testimonio, dejó un espacio amplio para que su abogado argumentara que el señor Walker tuvo la oportunidad y los medios para cometer un asesinato. Un jurado encontró a Bob Walker culpable luego de unas horas de discusión. Recibió la sentencia de cadena perpetua. El famoso abogado Vincent Bigliosi defendió a Stephanie Stearns, quien los convenció de su inocencia. Fue absuelta de todos los cargos cuando convenció al jurado de que Buck no solo había actuado por su cuenta, sino que trató de ocultar el crimen de su novia. Nunca sabremos qué sucedió de verdad en Palmyra ese día, aunque la evidencia forense presenta una imagen espeluznante. Bien, de manera práctica, creo que la señora Graham fue asesinada como se dijo en la declaración. Ella recibió un disparo, hubo un intento de quemar su cuerpo, sus extremidades se fracturaron por meterla en la caja, fue arrojada al océano y con el tiempo llegó a la deriva. Y creo que probablemente le sucedió lo mismo al esposo. Nunca se encontró el cuerpo de Mac Graham, aunque los investigadores creen que existe una gran posibilidad de que esté en otra caja. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1989, vecinos de una comunidad muy unida en Virginia se reunieron para una celebración navideña. Para Tammy Brannan y su hija de 5 años, Melissa, la Navidad era una época especial. Luego, sin ningún aviso, la niña había desaparecido. Su desaparición desató una búsqueda impaciente. La policía y la comunidad local no escatimaron en esfuerzos, pero ¿juntarían la evidencia y la encontrarían antes de que fuera demasiado tarde? La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En 1989, frente a 200 testigos, desaparece una niña, Melissa Brannan, de 5 años. Desaparece en una fiesta de Navidad, en la residencia de su madre en Virginia. Los niños suelen perderse, pero pronto quedó claro que este era más que un caso de desaparición. Alguien se había llevado a Melissa. Nada se compara con el dolor de una madre. ¿Qué clase de monstruo ataca a los niños? Soy James Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La búsqueda de Melissa unió a una comunidad, mientras una nación se paralizaba y esperaba noticias. Todas las víctimas merecen justicia. Todos los crímenes deben ser castigados. Pero cuando un crimen involucra a un niño, los riesgos son mucho mayores. Melissa Brannan, desaparecida. El 3 de diciembre de 1989, las residencias Woodside en Lorton, Virginia, celebraban su fiesta de Navidad. ¿Y cómo está? ¿Está bien? El conjunto Woodside era grande pero acogedor, una comunidad que giraba en torno a la vida familiar y a las actividades de los niños. Los niños estaban emocionados por la fiesta, lo que significaba obsequios y regalos especiales. Ya es hora de irnos. Espero que nos reunamos de nuevo. Adiós.
estás? Una madre soltera, Tammy Brannan, encontró en el conjunto Woodside una comunidad tranquila en donde criar a su única hija, Melissa. ¿Qué te parece contratar a una niñera para Al que caer la noche, Tammy se detuvo para saludar a una amiga antes de ir a casa. ¿Qué te parece si comemos pizza, sí? ¿Sí? ¿Puedo ir a buscar unas patatas fritas? De acuerdo, pero ve rápido. Está bien. ¿Y en qué estás trabajando? Trabajo de contadora. ¿En serio? Te felicito, bien. Sí, y... me tengo que ir, ya se está haciendo bien. tarde. De acuerdo. Sí, ha crecido. Ella... ¿Viste a dónde se fue? Perdió de vista a su hija unos segundos. Pero fue suficiente para que comenzara la peor pesadilla de una madre. ¿Han visto a mi hija? ¿Melissa? ¿Melissa? ¡Melissa! Melissa desapareció. Llamaron de inmediato al Departamento de Policía del Condado Fairfax, en Virginia. Le haré algunas preguntas. Bien, haré todo lo que pueda para encontrar a su pequeña, pero tiene que decirme todo El lo que detective Bill Wilden le aseguró a Tammy que harían todo lo que pudieran para encontrar a su pequeña. Los detectives interrogaron a las personas en la fiesta. No te preocupes, estará bien, ya verás. Es mi Estará bebé. bien, ya verás. Nadie recordaba ver a Melissa yéndose de la fiesta o cerca de la puerta principal. Yo vi... Soy el detective Wilden. Él es Rappaport de la Richard unidad de Rappaport, comandante del Departamento de Búsqueda de Fairfax, se unió al detective Wilden para organizar el grupo de rescate. Él dirigiría la investigación. A ver, ¿lo entendieron todos? Una de las posibilidades era que ella se había escondido en alguna parte en el edificio, estaba jugando con algunos amigos o se había perdido. Por lo tanto, los oficiales en la escena hicieron un muy buen trabajo buscando en el edificio e iniciaron una búsqueda inmediata en la zona alrededor del edificio. La noche del 3 de diciembre fue una noche fría en el área de Washington. Alguien con 5 años de edad y que estuviera afuera sin abrigo no habría sobrevivido durante la noche. Hacía mucho frío. Necesito que todos los adultos salgan y busquen afuera con linternas. Rappaport coordinó una búsqueda más específica del área con patrulleros y docenas de voluntarios del conjunto. Andando. La búsqueda comenzó. Alrededor de 100 vecinos, policías y miembros del ejército del fuerte Belvoir recorrieron los bosques alrededor del conjunto. La mayoría eran padres unidos por una única preocupación: encontrar a Melissa. Al igual que los detectives, esperaban encontrar a una niña temblorosa y asustada, perdida en el bosque oscuro llorando por su madre. Los oficiales comenzaron a interrogar a las 200 personas que asistieron a la fiesta y entrevistaron a más de 400 residentes de Woodside. Aunque el recinto era muy grande, muchos residentes conocían a Melissa y la conocían por ser muy tímida. Impactados de escuchar que había desaparecido, muchos manifestaron dudas de que alguna vez se hubiera ido sin su madre y menos con un extraño. El detective Wilden fue con Tammy a su apartamento para entrevistarla. La interrogó de manera intensa acerca de su pasado y de posibles problemas con sus vecinos o empleados. Era una contadora y nunca tuvo ningún problema con nadie. Tammy había vivido en Woodside por más de 3 años, desde su divorcio con su esposo en Texas. Había experimentado el típico ajuste de una nueva madre soltera, pero ella y su ex esposo no tenían problemas. Cuando los detectives descubrieron una ventana abierta en la habitación de calefacción, se le pidió a Jim Gogan, el investigador de la escena del crimen del Departamento de Policía del Condado de Fairfax, que la analizara. Todos tenían que atravesar a la multitud para salir por la entrada del edificio. Esa era la única puerta y la única disponible para salir, con la excepción del pasillo, bajando hacia los baños. Y la habitación de calefacción tenía ventanas muy grandes. Y en esa habitación se descubrió una ventana que estaba abierta.
A partir de ahí se asumió que así fue como la sacaron del edificio. La desaparición de Melissa fue mucho más complicada. La búsqueda de una niña desaparecida se había convertido en un posible caso de secuestro. ¿Vieron a alguien irse de la fiesta? La policía continuó su interrogatorio con mayor urgencia y comenzaron a escuchar repetidas menciones del comportamiento extraño del conserje del conjunto. Fue la última vez que lo vi. Muchas de las mujeres informaron lo ofendidas que estaban por las proposiciones sexuales vulgares hechas por Caleb Hughes. Existía la posibilidad de que si fue secuestrada por propósitos sexuales, podría haber sido violada, pero estábamos muy esperanzados de que al menos la encontraríamos viva antes de que su vida estuviera en peligro. Ahora que estaban lidiando con un posible caso de secuestro, los detectives regresaron al apartamento de Tammy y recogieron camisas, cepillos de cabello y ropa de cama, cualquier artículo con huellas de Melissa. Mientras los detectives seguían interrogando a las personas en la fiesta, se enteraron de más detalles perturbadores acerca del comportamiento de Hughes esa noche. A muchos les pareció que él había pasado una cantidad extraña de tiempo jugando juegos con los niños. Incomodó a los padres que tocara a los niños. Había algo preocupante e indecente en él. ¿Conoces a Melissa? No. En la fiesta él no estaba tan bien vestido como el resto de la gente. Usaba su ropa de trabajo. Se había mezclado con algunas de las personas que conocía en la fiesta y pasó un rato con la madre de Melissa, haciendo comentarios sobre Melissa, y se ofreció a llevar a Melissa y a un par de otros niños al baño. Él tenía un comportamiento muy sospechoso para un hombre de su edad. Al aumentar la sospecha, los detectives trataron varias veces de contactar a Hughes por teléfono y fueron a su hogar, pero su esposa les dijo que no tenía idea de dónde podría estar. ¿Lo vieron irse de fiesta? Se había ido de la fiesta antes de que nosotros llegáramos. Vivía a 6 kilómetros de distancia, pero nos tomó varias horas contactarlo porque aún no regresaba a casa. Al final, 2 horas y media después de la desaparición de Melissa, Caleb Hughes llamó a la policía, quien luego regresó a su casa. Al ser interrogado, dijo que había tomado el camino largo a casa. Los oficiales de inmediato se dieron cuenta de que tenía una ropa distinta a la que testigos reportaron en la fiesta. Lavé la ropa cuando llegué a casa. ¿Puedo verla? Está en la lavadora. En la lavadora encontraron la ropa que Hughes había usado, sus zapatos deportivos, un cinturón y una funda de cuchillo. El cuchillo no estaba. ¿Lavaste tus zapatos a las 2 de la madrugada? Sí. Había desaparecido por muchas horas y regresó a casa a medianoche, cuando la familia estaba dormida, y sintió la necesidad inmediata de lavar todo lo que tenía puesto, incluyendo sus zapatos. Nos pareció sospechoso su comportamiento y eso se sumó también a nuestro interés sobre su paradero. Regresaré. Hughes parecía renuente a hablar frente a su esposa y los oficiales decidieron llevarlo a la comisaría para seguir interrogándolo. Al sospechar que Hughes podía haber pasado tiempo con su novia, los oficiales le dieron la oportunidad de que contara la historia verdadera. ¿Conoces a Melissa Brannan? No, no la conozco. Para el asombro de los detectives, no había una historia real. Hughes no tenía coartada. Afirmó que no tenía idea de quién era Melissa, que había conducido solo por el camino largo a casa después de ir por unas cervezas, y que luego solo había lavado su ropa. ¿Sueles lavar tus zapatos con tu ropa? Sí, a veces. ¿De dónde venía la tierra? Dijo que era su única ropa de trabajo, estaba sucia, debía trabajar al día siguiente y la lavó para trabajar. Eso dijo. ¿Me van a acusar de algo? A pesar de horas de intenso interrogatorio, Hughes permaneció arrogante y evasivo. Entonces me puedo ir. Y al final el detective Wilden le dijo que era libre de irse, aunque estaba seguro de que Hughes mentía. Van a tener que probarlo, ¿cierto? En lo que respecta al departamento de policía del condado de Fairfax, Caleb Hughes era el principal sospechoso.
Creyendo que Caleb Hughes estuvo involucrado en la desaparición de Melissa, el detective Bill Wilden contactó al fiscal de la comunidad del condado de Fairfax, Robert Horan. Para ese entonces era un sospechoso de homicidio. Hizo algunas declaraciones que estaban fuera de lugar para alguien que en verdad no es culpable de un crimen de esta naturaleza. Normalmente uno pensaría que en el momento en que alguien supiera que usted o yo hemos secuestrado a un niño de 5 años, tendría el ataque de arrebato más fuerte e impulsivo. Por supuesto que no. No tenía nada de eso. De hecho, en un momento le dijo a Wilden, pruébalo, lo cual es de nuevo una reacción inusual para alguien que no tuvo nada que ver con eso. Gogan había fotocopiado una foto de Melissa e imprimió cientos de folletos para ayudar en la búsqueda. A medida que el sol salió, la búsqueda se expandió hacia el sur de la carretera. Enviaron soldados a hacer búsquedas masivas a través del bosque, a lo largo de las vías del ferrocarril y, como se desarrollaron posibles ideas de lugares en donde podía haber estado, cientos de personas se reunieron para buscar y recorrer esas áreas. El auto que Hughes condujo esa noche le pertenecía a su esposa. Les dio permiso a los investigadores para registrarlo. Los detectives lo analizaron en busca de huellas, sangre, fibras, cabellos, cualquier evidencia que señalara la presencia de Melissa. Las pruebas de las huellas revelaron que solo la familia de Hughes había dejado huellas en el auto. Luego, todos los cabellos y fibras deben ser recogidos del interior. Este tipo de evidencia por lo general se recuperaba con una aspiradora, pero había demasiada basura adentro. Cuando me acerqué al auto y miré adentro, me sorprendí. Tenían 2 perros grandes que los Hughes transportaban mucho en ese auto. Había estado abarrotado de tierra y escombros y un desastre dentro de ese auto. Y no podía creerlo, esto sería un verdadero desafío. Así que decidí usar la cinta adhesiva como alternativa a la aspiradora, esperando obtener lo que estaba en la superficie. Sin duda era una técnica poco común. En mis años esa fue la primera vez que me topé con ella en el departamento de policía de Fairfax. Y ahora es una técnica muy común. Gogan colocó la cinta en capas de plástico transparente para que pudiera ser analizado intacto bajo un microscopio. Mientras revisaban el auto, la desaparición de Melissa se convirtió en la noticia principal en el área metropolitana de Washington, D.C. Melissa Brannan mide 90 centímetros, pesa 21 kilos, ojos azules y cabello rubio oscuro, largo hasta los hombros. Fue vista por última vez usando una chaqueta rosada, una falda roja de cuadros y zapatos negros con hebillas de oro. La noche de la fiesta, Melissa llevaba un suéter azul marino con una imagen de Abelardo de Plaza Sésamo, medias rojas, una falda de algodón de cuadros rojos y una chaqueta rosada. Cuando encontré las fibras rojas y azules que eran visibles en la cinta, me emocioné un poco. Pero a la vez que estaba emocionado, estaba preocupado porque necesitábamos encontrarla para identificar la ropa, la posible ropa. Sin Melissa eso sería muy difícil. Cuando Gogan realizó las pruebas de luminol en el interior del auto de Hughes, encontró rastros de sangre en el volante, en el pedal del freno y en la alfombra del piso. Cuando se ilumina una luz en la zona tratada con luminol, las manchas de sangre aparecen fluorescentes. Si bien el proceso de luminol es muy preciso como localizador de sangre, también puede destruir las características genéticas de las muestras. Cuando rocié el volante, tuve la reacción en los pedales del auto, al igual que en el volante. Ahí fue donde cayó. Estos artículos fueron limpiados y recopilados. Los zapatos de Hughes fueron lavados, pero el laboratorio pudo identificar posibles manchas de sangre en las suelas, donde se habían hecho cortes recientes. Se volvió muy sospechoso cuando los oficiales que registraron la casa me entregaron la ropa y noté que él había cortado sus zapatos, como
para tener dos iguales? ¿Por qué cortó sus zapatos y por qué recibí una reacción de sangre? Sin duda, Caleb Hughes trató de ocultar sus huellas para evitar un vínculo con un crimen inimaginable. ¿Cuál es tu nombre? Caleb Hughes. ¿Cuántos años tienes? Con los hallazgos del luminol de sangre en el auto, los detectives estaban seguros de que podrían obtener una confesión de Hughes. Fue llevado para una prueba de polígrafo. No tenía explicación para los cortes nuevos en sus zapatos. Sí. No dio explicación sobre la demora de 2 horas y 30 minutos para regresar a casa. Resultó que nunca hubo una explicación. Él dijo, tomé el largo camino a casa. Eso fue lo que respondió. ¿Heriste a Melissa Brannan? No. ¿Asesinaste a Melissa Brannan? No. Nos está engañando. Cuando Hughes negó que había matado a Melissa, el examinador del polígrafo Rick Daniel estaba seguro de que mentía. Negó haber visto alguna vez a esta niña. Negó saber quién era la niña. Le mostraron fotos. Nunca antes la había visto. La policía sabía que eso no era cierto, porque había estado en la misma mesa con la niña. Había hablado con ella. Están equivocados. Queremos saber por qué lo hiciste. Están equivocados. Daniel estaba complacido de que estuviera ocultando algo. Sabía que estaba mintiendo sobre algo. Estamos cerca de atraparte. Me largo. Muy cerca. Estaba tratando de engañarlo. Claro que nada de eso bajo la ley de Virginia. Como sabrán, es evidencia. No puedes usarlo en el juicio. Estaban convencidos de que Hughes había secuestrado y lastimado a la niña. Pero Tammy Brannan mantuvo viva la esperanza, luchando contra sus peores temores. Los regalos de Melissa esperaban debajo del árbol. News 7 confirmó esta noche que la investigación sobre la desaparición de Melissa Brannan, de 5 años, parece centrarse en un sospechoso. La policía continuará la búsqueda y seguirá las pistas. Ahora hay una recompensa de $10,000 por cualquier información sobre el paradero de Melissa. Para Tammy Brannan y sus padres, las horas pasaron en una espera agónica por más información. La desaparición de Melissa electrificó a la pequeña comunidad rural de Lorton, un suburbio de Washington, D.C. 5 meses antes, Rosie Gordon, de 10 años, montaba bicicleta en su vecindario cuando fue secuestrada. Violada y asesinada, su asesino nunca fue encontrado. La madre de Rosie acudió de inmediato al apoyo de Tammy Brannan. Las cintas amarillas que marcan los árboles y balcones en el recinto de apartamentos de Woodside en Lorton. Luego de la desaparición de Melissa, la comunidad dio su apoyo. Cintas amarillas comenzaron a aparecer en los árboles de toda la zona. Todo indica que Tammy era una madre maravillosa, muy amorosa y muy protectora de su hija. Melissa era su única hija y creo que todos esos hechos recordarán que cualquier persona podría identificarse en esas circunstancias. Los corazones de las personas estaban con la familia Brannan. Cientos de personas se ofrecieron para repartir volantes en toda la región y ayudar a las autoridades. Un nuevo experto fue incluido en la búsqueda. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados envió a John Gould, consultor de búsqueda y rescate. Nuestro mandato legal es el procesamiento de información sobre personas desaparecidas. Y también servimos de intermediarios entre las familias y las fuerzas del orden público en todos los casos posibles. Después del interrogatorio, Gould y su compañero fueron al club del conjunto de apartamentos. Afuera encontraron huellas de un hombre adulto que iban desde la ventana de la habitación de calefacción a una cerca rota hace poco. Comenzamos a encontrar rastros al otro lado de la cerca, en un estacionamiento pequeño al lado del club. Creo que en un restaurante abandonado o en algún tipo de edificio. Ahí es donde desaparecen.
directo hasta acá, sobre esta cerca. Encontramos las huellas de adulto, pero nunca encontramos las huellas de la niña. Estábamos seguros de que si ese era el secuestrador que buscábamos, y estábamos seguros de que así era probable que el secuestrador cargara a Melissa desde la ventana hasta el punto en donde ambos entraron en el vehículo. Pero, ¿a dónde la llevó Hughes? Los detectives tuvieron un golpe de suerte al entrevistar a la esposa de Hughes. Ella sospechaba que él podría haber ido a otro lugar después del trabajo. Ella no quería que fuera a ningún lado excepto a trabajar y luego a casa. Sin saberlo, ella había anotado cuál era el kilometraje. Al día siguiente nos dijo que había comprobado de nuevo el kilometraje y el auto tenía 20 kilómetros más. Ahora teníamos otra información sobre hasta qué punto posible podría haber ido esa noche. Primero marcamos la ubicación del crimen, el conjunto de apartamentos al sur del condado de Fairfax. Luego ubicamos la residencia de Caleb Hughes en el norte del condado de Prince William, por esta área aproximadamente. Luego tomamos una cuerda que era el equivalente a 20 kilómetros y atamos los dos extremos y los colocamos sobre los pines. Luego tomamos un lápiz y definimos esa área, de modo que cualquier punto al final de esa cuerda representa los límites externos de la búsqueda que se realizó el 8 de diciembre. 3 días después de la desaparición de Melissa, organizaron una búsqueda de 40 kilómetros cuadrados con el ejército, la policía, la patrulla aérea y la guardia costera. Más de 500 voluntarios asistieron a la actividad. Son 20 kilómetros de radio que necesitamos cubrir. Buscaremos en un radio de 40 kilómetros. Iremos en dirección norte, este y oeste. Tuvimos docenas de equipos de búsqueda compuestos por personal de la fuerza pública, voluntarios civiles y personal militar. Estaban haciendo búsquedas detalladas en áreas definidas. Cada área se había dividido y se asignó a un equipo. Tenemos que encontrar la ropa, eso será lo primordial. Tenían instrucciones específicas sobre cómo buscar. Si encontraban algo que creyeran que era evidencia, debían marcarla y no alterarla. Teníamos equipos de personas de forense que atenderían esa ubicación y procesarían la evidencia. No hemos encontrado nada que nos acerque más de lo que estábamos esta mañana. Los voluntarios estaban frustrados y muy decepcionados. Sé que había noches en que iría a casa y mi familia habría visto un noticiero sobre la búsqueda y mis propios hijos dirían, papá, ¿vas a encontrar a esa niña? ¿Cuándo vas a encontrar a esa niña? Y creo que era una conversación que estaba ocurriendo en los hogares de docenas de investigadores y policías involucrados en el caso. Mientras tanto, Gogan se acercó al laboratorio del FBI con la evidencia que había sacado del automóvil. Melissa seguía desaparecida y la tecnología de vanguardia del FBI sería fundamental para establecer la conexión entre el cabello, las fibras, las manchas de sangre y Melissa Brannan. Doug Diedrich, de la unidad de rastreo del FBI, analizaría la evidencia. Quizá podría encontrar un enlace con Melissa Brannan. Hay que tomar medidas especiales para intentar recrear, si es posible, el entorno de la víctima, el entorno más reciente y también los tipos de cabellos de las víctimas, el tipo de ropa que puede tener o puede haber usado la noche de la desaparición. Y esa es la parte más difícil. Mientras Melissa siguiera desaparecida, presentar cargos contra Caleb Hughes era casi imposible, a menos que tuvieran pruebas sólidas. Diedrich y los forenses quedaron impresionados con la gran cantidad de fibras transferidas al asiento del acompañante. Los investigadores del condado de Fairfax habían identificado casi 70 fibras. Eso incluía las fibras acrílicas azules, las fibras de algodón rojo, los cabellos negros del conejo y creo que había 1 o 2 cabellos de cabeza en el caso. Pero eso es grandioso. Suena como un número pequeño. Es inmenso.
Con el FBI en el caso, sus agentes volvieron a revisar la casa de Hughes. Cuando se dio a conocer el nombre de Caleb Hughes como único sospechoso en el caso, siguió una locura con los medios. Hughes no ha sido acusado del caso, pero es el objetivo de vigilancia constante del FBI. Los federales que trabajan con la policía de Fairfax ejecutaron anoche una orden de allanamiento en su casa alquilada. Descubrieron varios artículos que fueron llevados al laboratorio del FBI para analizarlos y ver si hay evidencia que vincula a este hombre con Melissa. Mientras tanto, el FBI no tiene declaraciones oficiales. El FBI trajo la fuerza de un gran jurado federal a la investigación. El gran jurado ordenó a Hughes que se sometiera a pruebas de sangre y otras pruebas forenses, algo que las autoridades locales no habían podido lograr. Hughes se quejó en las entrevistas de que arruinaron su vida por la invasión. Los detalles de un pasado problemático surgieron. Hughes creció en un hogar abusivo y disfuncional. Tenía un historial como delincuente juvenil, una larga historia de abuso de drogas y alcohol, y una atracción inquietante hacia los niños. De adulto fue acusado por hurto, fue acusado de un robo de auto, fue acusado de contribuir con la delincuencia de un menor. La evidencia indicaba que pasó mucho tiempo con los niños. Ninguno de la edad de Melissa Brannan, pero sin duda con varios niños en su adolescencia. En el laboratorio, los examinadores del FBI comenzaron analizando las manchas de las suelas de los zapatos de Hughes. Aunque el luminol había dañado las muestras del auto de Hughes, estuvieron convencidos de que los rastros contenían proteína de suero sanguíneo que podía determinar la conexión vital de Melissa. Las muestras fueron sometidas a pruebas de ADN y de serología. «15 días después del secuestro de Melissa, encendieron velas en el conjunto de apartamentos por Melissa. La desaparición de la pequeña había unido a la comunidad de Fairfax en indignación y compasión. Durante toda esa Navidad de 1989, cada noche en el noticiero de las 6 veías el video que su abuelo había hecho de Melissa Brannan. Y estoy seguro que estaba, al igual que muchas personas en el área metropolitana, que conocían a esta hermosa niña cada noche en la televisión. Después de Año Nuevo, un juez del condado vecino recibió una carta del oficial de libertad condicional de Hughes, informándole que éste violó su sentencia por robo de un auto. El 24 de enero, el juez anuló la libertad condicional de Hughes y fue puesto tras las rejas. Podía ser liberado en noviembre, dándole suficiente tiempo al fiscal del condado de Fairfax de construir su caso. Sin evidencia suficiente para presentar cargos, Hughes era libre. Pero ahora, con Hughes encerrado, el FBI tenía el tiempo necesario para las pruebas requeridas por la evidencia. Aún existía una posibilidad de encontrar el cuerpo de Melissa, pero sin eso, el caso en contra de Hughes tendría que venir del laboratorio del FBI. El examinador del FBI, Doug Diedrich, había encontrado su primera gran prueba. Recuerdo algunos pelos negros de animal entre la basura de los asientos de adelante del auto. Observando la camisa de la pequeña, noté estos mismos pelos negros incrustados en la camisa de dormir. Me resultaba familiar. Regresé, monté estas en láminas y las comparé, y claro, tenía el pelo del conejo y coincidieron. El pelaje de conejo del auto de Hughes y el encontrado en la camisa de Melissa revelaron una distintiva textura de mazorca de maíz. Una exacta coincidencia microscópica.
El agente Diedrich llamó al fiscal para determinar si Tammy Brannan era dueña de un abrigo de piel de conejo. Tammy Brannan confirmó que era dueña de un abrigo de piel de conejo y lo había usado en la fiesta de Navidad. Su madre lo compró en Alemania y fue teñido de un color negro azulado, muy raro, casi desconocido en los Estados Unidos. Melissa tenía puesto el abrigo en la fiesta y en la casa. Diedrich había hecho la conexión entre Melissa y el auto de Caleb Hughes. No solo relacionas esos pelos de conejo. Relacionas esa coincidencia no solo al abrigo de piel de su madre ni al asiento delantero del auto, sino que lo relacionas al entorno de la niña con los pelos de conejo en la camisa de la niña. Para mí fue clave en el caso, porque me llevó en la dirección en la que podríamos tener algo. De ahí en adelante, era cuestión de indagar más para ver si podía encontrar fibras adicionales que pudieran ser de valor. Comencé a indagar un poco más. Observé más de cerca. Le preguntaba ciertas cosas. Le preguntaba la evidencia que me hablaba. Es extraño, pero me hablaba. Pasaban las semanas y el nombre de Melissa desapareció de las noticias. La vida en el condado de Fairfax regresó a la normalidad, pero Tammy Brannan no estaba cerca de encontrar a su hija. Tienes que comer un poco. De acuerdo, está bien. Es difícil para la familia aceptar todo lo que sucedió y seguir tratando de aferrarse a ese rayo de esperanza de que su hija está viva, para luego darse cuenta de que es posible que no encuentren a su hija viva o que nunca encuentren el cuerpo de su hija. Tammy fue forzada a enfrentar la realidad. No había oportunidad de que Melissa siguiera con vida. ¿Cómo lo haces? Queríamos cerrar el caso. No solo cerrar el caso en el sentido de identificar y procesar a un sospechoso. Queríamos resolver de verdad el caso y responder la pregunta: ¿qué sucedió con Melissa Brannan esa noche? ¿Por qué sucedió? Esas preguntas afectaron a Tammy Brannan. Deprimida e incapaz de trabajar, permaneció aislada en su apartamento, esperando. El agente Diedrich examinó las fibras acrílicas de algodón rojo y azul en la evidencia recogidas por Jim Gogan. A primera vista parecían coincidir con la descripción de los calcetines y el suéter que Melissa usó. Pero sin una réplica para hacer una comparación exacta, era un callejón sin salida. Fui a casa y hablé con mi esposa. Ella me dijo que si tenía puesto un abelardo, no era de Winnie Pooh, tenía que venderse JCPenney, ya que tengo hijos de la misma edad. Diedrich le preguntó a su esposa si conservó algunos de los catálogos de JCPenney de años anteriores. Ella dijo que tenía uno de Navidad. Discúlpame por ser una conservadora, pero Diedrich se asombró al encontrar una foto del atuendo que coincidía con la descripción de lo que usó Melissa. coleccioné este catálogo desde la Navidad anterior. ¡Genial! El FBI contactó a JCPenney y la tienda comenzó a buscar en sus registros. Por más de 2 meses, Tammy Brannan esperó ansiosa junto al teléfono por alguna información o noticia sobre su hija. Tengo a tu hija. ¿En dónde está? Si la quieres de vuelta, te costará... Luego, de forma inesperada, recibió una llamada. La voz de un hombre le dijo que le entregaría a Melissa por un rescate y que debía entregar $75,000 al día siguiente, o la pequeña sería herida de forma grave. ¿Puedo hablar con ella? ¿Hablarás con ella? ¿Había encontrado a Melissa? Sí, sí. Las estadísticas nacionales dicen que los niños secuestrados por un extraño mueren luego de 3 horas. La probabilidad de que Melissa estuviera viva meses después de su secuestro es muy escasa. Mamá, tienen a Melissa. De inmediato, Tammy llamó a su madre, pero el detective Wilden les advirtió que no mantuvieran sus esperanzas elevadas. No llames a nadie. Te lo contaré todo, solo ven ahora. Una vez más, Melissa Brannan volvería a ser titular en las noticias.
El detective Wilden le dio instrucciones a Tammy Brannan de cooperar con las demandas aleatorias con la esperanza de recuperar a su hija con vida. Como la extorsión cae bajo las pautas federales, el FBI coordinó el rescate. El equipo SWAT del FBI estaba listo cuando dos jóvenes se acercaron al estacionamiento para recoger el dinero. Lo veo acercándose a la puerta. Tomó el bolso. ¡Aquí vamos! FBI, alto. Deténgase. Vamos, manos arriba. El cuerpo al piso. Abajo. Fueron arrestados de forma rápida. ¿Pero tenían a Melissa en cautiverio? La información proporcionada en la llamada de rescate era tan general y vaga que es perfectamente posible que la persona que llamó haya tomado esa información viendo las noticias o leyendo el periódico. Por lo general, si hay una demanda de rescate que es legítima, tendrían información específica que solo conocería el secuestrador y tal vez algunos investigadores. Los dos jóvenes arrestados eran estudiantes y compañeros de cuarto de una universidad cercana, quienes vieron una oportunidad de obtener dinero de la tragedia de Tammy Brannan. Fueron acusados de 5 cargos, incluyendo extorsión y conspiración, en la Corte de los Estados Unidos en Alexandria, Virginia. Resultó que todo fue un engaño terrible, uno muy terrible. La idea de hacerle algo semejante a propósito a una madre que estaba pasando por lo que estaba pasando. Había muchos pelos de perro en la muestra de cinta tomada por el investigador del condado Fairfax de la escena del crimen, Jim Gogan, al igual que docenas de cabellos humanos. Los forenses del FBI separaron con cuidado cada una para examinarlas. Al final se encontró un cabello distinto a los demás. El cabello era muy rubio, el único de su tipo encontrado en el vehículo, pero era una coincidencia exacta con los cabellos encontrados en el cepillo de Melissa. Al comparar el cabello humano con el de Melissa, fue la segunda gran coincidencia para Dietrich. Pero el vínculo crítico de la ropa de Melissa de las fibras del auto de Hughes estaban incompletas, sin una réplica de Abelardo para analizar. Como fue un atuendo especial de Navidad fabricado solo una vez, no podía ser encontrada en el almacén. JCPenney le dio al FBI una lista de las personas que habían comprado el atuendo de su división de catálogo. Luego enviaron a agentes del FBI alrededor del país para ubicar a aquellas personas y determinar si todavía tenían el atuendo de Abelardo, que habían comprado del catálogo de JCPenney. Y al final fueron capaces de ubicar una muestra de una familia que aún tenía el atuendo. Obtener el atuendo podría significar la diferencia entre la condena y la absolución en el caso. El FBI le pidió a la familia localizada a través de los registros de JCPenney que lo enviaran a su laboratorio. Recuerdo muy bien ese día. Supe que el atuendo venía en camino. El color de la tela, de acuerdo al color en el catálogo, era azul. Pero las fibras que yo estaba buscando eran algo moradas. Por lo que estaba algo preocupado de que quizás este no era el mismo atuendo o que tal vez íbamos en la dirección contraria. Así que cuando llegó el paquete, de nuevo estaba incómodo de abrirlo porque sabía que estaba en el camino correcto, pero no quería estar equivocado. Abrí la caja y, como era de esperar, tenía una coloración morada, así que me dio una sensación de tranquilidad de que podría tener el color correcto. Se sacaron las fibras de la falda de algodón rojo y del azul acrílico del suéter. Un análisis profundo de las fibras del atuendo indicó una coincidencia exacta con las fibras del auto de Hughes. Desde los hilos rojos de algodón hasta los hilos azules acrílicos y los hilos amarillos de la falda, la réplica de Abelardo correspondía en todo sentido con las fibras del auto. Lo que estaba encontrando era una evidencia significativa de que sucedió un secuestro, y de hecho, era probable que la víctima hubiera estado en el asiento delantero del auto. Con la nueva evidencia, ahora la fiscalía podría reconstruir las acciones de Caleb Hughes en la noche que Melissa desapareció.
En la fiesta, Hughes trató de conquistar a varias mujeres, pero cuando lo rechazaron buscó un reemplazo. Impulsado por el alcohol y la frustración, Caleb Hughes se convirtió en un depredador con un deseo perverso. Su mirada cayó en una niña. Esperó y observó hasta que se le presentó una oportunidad. Cuando sucedió, Caleb Hughes secuestró a una niña confiada e inocente. Oye, Melissa, hola. ¿Te acuerdas de mí? Ven. Al secuestrar a Melissa Brannan, Hughes cruzó el límite de lo impensable. Sí, deberíamos hacerlo. El análisis de la réplica del atuendo produjo evidencia convincente. Sería una herramienta poderosa en un caso contra un hombre que los investigadores sentían que era un despiadado violador y asesino de niños. Pero el agente Diedrich tenía que convencer al jurado qué improbable sería que estas fibras provinieran de otra fuente que no fuera del atuendo de Melissa. Comenzó a pedirle a las personas del FBI que le dieran cualquier artículo que tuvieran hecho de azul marino acrílico. Recolectó más de 100. Acrílica azul, así que es mejor que sea interesante. El objetivo era... ¿Las fibras que encontré en el asiento de adelante del auto de Kelly Hughes coincidían con alguna? La respuesta era no. De los artículos, Diedrich recolectó 126 fibras acrílicas distintas. Hizo 7.983 exámenes de comparación con aquellas fibras encontradas en el auto de Hughes. De alrededor de 8.000 pruebas, solo una logró hacer una coincidencia exacta con las fibras acrílicas azules encontradas en el auto de Hughes. Y esa era la réplica del atuendo de Abelardo. Cuando comparas dos cosas, tiene mucho significado. Estos no son eventos aleatorios, estos en muchos casos suceden. ¿Es posible? No puedes negar la posibilidad de que es una coincidencia, pero luego de hacer esto por muchos años, no soy muy creyente de las coincidencias. 3 semanas antes de que iniciara el juicio, mientras los investigadores hacían las preparaciones finales para el caso, ocurrió un giro impactante. Recibieron una llamada. A 2 condados de distancia, la policía encontró el cuerpo de una niña en la mitad de la Interestatal 95. Voy para allá. Llamé a Wilden. Nos subimos en su auto y no tenía ninguna duda en mi mente de que eso sería todo, dado que Hughes conocía esa área. Pasó un tiempo en esa área. Dije, bien, esto será todo. La sección en la Interestatal 95 es amplia y muy boscosa. Hubiera sido fácil para Hughes estacionarse, esconder el cuerpo en la densa vegetación y conducir sin ser visto, y habría muy poca oportunidad de que alguien encontrara los restos. Pero alguien encontró el cuerpo. ¿Era el de Melissa? Si era el cuerpo de Melissa Brannan, en la mitad de la carretera, el abogado del condado de Fairfax, Robert Horan, sintió que podía poner a Hughes tras las rejas bajo el cargo de asesinato. Sus esperanzas eran elevadas, pero pronto se desvanecieron. Tan pronto llegamos allí y lo vi, supe que no era Melissa Brannan, porque el esqueleto tenía anillos en 3 dedos, pero era una joven, tenía entre 13 y 14 años, que se encontró en ese punto medio luego de 2 temporadas. El cuerpo de la joven nunca fue identificado.
Al final, cerca de un año después de la desaparición de Melissa, Hughes fue arrestado en el gran juicio por el secuestro de Melissa Brannan. Fue transferido de la prisión del condado de Prince William a la prisión del condado de Fairfax. Horan había retrasado la acusación varios meses con la esperanza de encontrar el cuerpo de Melissa. Para entonces, sé que todos estábamos convencidos de que lo peor le había sucedido a la niña. Por desgracia, bajo la ley de Virginia, puedes acusar a alguien por asesinato sin el cuerpo. Pero tienes que probar si el asesinato sucedió. Y por supuesto, sin el cuerpo en este caso, no teníamos manera de probar en dónde sucedió, por lo que no pudimos acusarlo de asesinato. Secuestro con intento de violación fue el caso más sólido en contra de él. Hughes se declaró inocente. Pocas personas en el condado de Fairfax creían que Melissa podía seguir viva, pero todos, sobre todo Tammy Brannan, necesitaba saber qué sucedió y necesitaba ver que se hiciera justicia. Porque es muy importante que la familia de esa niña tenga respuesta, que supieran lo que le sucedió, incluso si las noticias no son agradables. Tenían que entender con exactitud, con información concreta, qué sucedió con la niña, ser capaces de tener un cierre y de darle el entierro que la niña merecía y seguir con sus vidas. Con el análisis sólido del agente Dietrich del rastro de evidencia, Robert Horan fue al juicio confiado de que podía convencer al jurado más allá de la duda. El juicio comenzó el 26 de febrero de 1991. Una parte principal de la estrategia de Horan era representar el comportamiento pervertido sexual de Hughes en la fiesta. Preparó a varias testigos femeninas que recuerdan lo crudo, las proposiciones vulgares sexuales que le hizo a ellas y otros que testificaron que pasó un tiempo considerable jugando con Melissa y había estado hablando con ella justo antes de que desapareciera. Su comportamiento era más extremo tratando de eliminar la evidencia. Lavando su ropa, su cinturón de cuero, sus zapatos. No podía explicar los cortes en las suelas de sus zapatos. Tampoco podía explicar su paradero durante las 2 horas y media entre abandonar la fiesta y regresar a casa. Pero el problema para la defensa es que de alguna manera tienes que explicar ese tiempo. Y nunca hubo una explicación. Me refiero a que hubiera destruido nuestro caso. Nuestro caso se determinaba si podía explicar ese tiempo. Aunque las pruebas de sangre en los zapatos no habían sido concluyentes, ahora la fiscalía podía mostrar al jurado las coincidencias exactas realizadas entre los cabellos de conejo, los cabellos de la cabeza y las fibras encontradas en el auto de Hughes. Aún así, la defensa argumentó que toda la evidencia de cabello y de fibra era circunstancial. Pudo ser circunstancial. Es una evidencia sólida, porque no cambia. Para obtener la máxima sentencia para Hughes, Horan necesitaba convencer al jurado de que Hughes había intentado violar a Melissa una vez que la metió en su auto. La única manera que las fibras de su atuendo fueran encontradas en el asiento es que hubieran removido su abrigo mientras estaba en el auto. La fiscalía acusó a Hughes de haber removido el abrigo de Melissa por un único propósito: intento de violación. La verdadera respuesta es que una niña de 5 años estaba sentada en contra de su voluntad en el asiento delantero del auto. El juicio de Caleb Hughes duró 8 días. Luego de 9 horas de deliberación, el jurado lo encontró culpable de secuestrar a Melissa Brannan con intento de violación. Fue sentenciado a 50 años en prisión. Para los miembros familiares, no podía terminar debido a la esperanza eterna, si quieren, de que algún día esta niña, que nunca había sido vista ni encontrada, esta niña algún día aparecerá. Y eso es fuerte. Es algo muy fuerte, muy fuerte.
Caleb Hughes al día de hoy sigue cumpliendo sentencia y el cuerpo de Melissa Brannan nunca ha sido encontrado. Con el tiempo, Tammy Brannan se mudó del conjunto en Woodside, pero nunca cambió el número de teléfono que Melissa aprendió de memoria, esperando que un día recibiera una llamada.